días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 11 de noviembre de 2023. Hoy es el quinto encuentro de la unidad curricular Proyecto de Investigación 2. El día de hoy, pues vamos a terminar de ver lo que es esa unidad curricular. Vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. Vimos, pues bueno, lo que fue la fase de ejecución propiamente y los recursos. En la fase de ejecución dijimos que solamente se acciona en el momento pues, que el adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos, sea en fase de control en la audiencia preliminar propiamente, o sea, en la fase de juicio como producto de la declaratoria de responsabilidad en el juicio oral y reservado. Dependiendo pues de cómo se declare la responsabilidad, si es en fase de control o en fase de juicio, dependiendo de la sanción, pues una vez quede la causa firme que adquiera cualidad de cosa juzgada, pues la causa pasará directamente al tribunal de ejecución, donde pues se establecerá y se ejecutará la sentencia. La sentencia pues comportará, si es una sanción aplicable al adolescente, privativa de libertad, o es de las sanciones no privativas de libertad, llámese reglas de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad, semilibertad, orientación verbal y educativa, en todo caso, pues también como sanción no privativa de libertad menos gravosa. Y luego de esa verificación de la sanción, pues el juez establecerá el plan individual, la forma de cumplimiento. Si es privativa, pues debería de estar el adolescente en la entidad de atención o en un centro de reclusión apto a su edad. Y posteriormente, pues ahí se le verificará el tiempo. Sin embargo, cuando son sanciones privativas de libertad, la regla general es que debe revisársele la sanción, pues cada 6 meses. Una vez cada 6 meses se le revisará para ver si él ha cumplido con ese plan individual, cuál ha sido la evolución, si ha internalizado, en todo caso, el hecho delictivo, si él ha comprendido la ilicitud de su acto y se pues ha tenido un poco de empatía, ¿no?, con la víctima, si ha tenido esos procesos de reflexión en el momento en que cometió el hecho delictivo, el daño que causó y pues la privación de libertad como producto de esa sanción por haber cometido ese hecho delictivo. Los recursos, bueno, igual que en jurisdicción ordinaria, está el recurso de revocación, casación, apelación de autos, apelación de sentencia definitiva y casación, que también los explicamos la clase pasada. Hoy vamos a ver pues ya lo que es la ética judicial, que es en materia de adolescentes propiamente, prevención antes que represión del adolescente. La adolescencia, pues bueno, como ustedes saben, es una etapa de transición hacia la adultez caracterizada pues por procesos concretos, con un fuerte componente pues emocional y social que derivan en cambios importantes para cumplir tareas determinadas. Para el logro exitoso de esta se necesita pues el apoyo únicamente de la familia, que a su vez también tiene tareas y desafíos que cumplir en este sentido. La familia durante la adolescencia pues muchas veces se ve tensionada a una serie de situaciones complejas donde cada uno de sus miembros contribuye al funcionamiento, su identidad a través del ejercicio de roles, funciones y las tareas necesarias de su conjunto, de su sistema. La familia pues es el controlador social informal de la sociedad, en este caso de ese núcleo familiar. Las familias empiezan pues a sentir muchas veces también un desequilibrio en la organización de las pautas previamente establecidas cuando pues se empiezan a desestructurar, teniendo pues que realizar recomendaciones en cuanto a los establecimientos de crianza o las normas previamente establecidas, ¿no?, para otorgar pues al adolescente un entorno adecuado y saludable para su desarrollo. Por ello, pues la adolescencia, pienso yo que se destaca pues por un momento de promesas y oportunidades donde se debe pues tratar de atender a ese niño, niña y ese adolescente en proceso de evolución que será pues el adulto de hoy en día, ¿no? La presencia de una relación parental muchas veces fría, negativa, sin apego, pues va a crear pues inseguridades, inflexibilidades, o si es una relación parental que no tiene disciplina, inconsciente, inadecuada,
están pues vinculadas muchas veces a familias que presentan esos tipos de desestructuras o conflictos familiares, ¿no? Rupturas matrimoniales, inclusive violencia dentro de ese núcleo familiar o a nivel socioeconómico. Si tiene o estados de pobreza pues bastante mínimos, lógicamente que estos estados pues también va a afectar ese núcleo familiar, ¿no? Y pues aumentan o son los indicadores que aumentan el riesgo de desarrollar conductas no aptas o vulnerables a los adolescentes para cometer hechos delictivos, ¿no? En la mayoría de los casos. Sin embargo, pues también pues, se ha visto donde estructuras familiares que han sido pues desintegradas, los adolescentes se educan de una manera pues también adecuada. O sea, la regla es esa, sin embargo, pues también hay sus excepciones, ¿no? Los adolescentes en la actualidad pues están en mejores condiciones, con mayores beneficios derivados del mismo progreso tecnológico, pero este proceso tecnológico pues también tiene que ser regulado, ¿no? Por los padres y atendidos. Uno de los deberes principales o responsabilidades de crianza es esa atención, y la atención no va dirigida solamente a nivel patrimonial, sino a nivel moral, el afecto, el amor que le debe propender sus padres a sus hijos, ¿no? Y pues también ese afecto tiene que ser recíproco, no solamente unidireccional, sino bidireccional. Pero ¿cómo va a ser bidireccional? Bueno, va a depender pues de esas relaciones de comunicación efectivas y asertivas entre padres e hijos. Igualmente, bueno, para centrar los esfuerzos en promover esas mejoras de comunicación, vigilancia, optimizar pues esos estilos de crianza parental, emergen pues como una necesidad inmediata a fin de facilitar ese rol como tal de los padres y de los hijos. Así las cosas, pues surge la necesidad de realizar intervenciones a través de programas que apoyen y fortalezcan pues a la familia. Hay investigaciones inclusive explícitas que verifican la eficacia de estos programas y que promueven estilos de crianza efectivos con efectos positivos pues también importantes en la prevención de conductas como el consumo de alcohol, drogas, tabacos, y pues lógicamente se requiere allí la participación activa de los padres y adolescentes y de su compromiso a permanecer pues en estos programas. Estas intervenciones como tal o esas políticas públicas que implementa el Estado pues son bastante importantes y que tienen que estar de acuerdo pues esos padres para la incorporación en esas políticas públicas. Y así pues el adolescente puede infringir, supongamos la ley, pues también va a reconocer y va a entender y va a ser informado de las consecuencias de la infracción de una ley. Ahora bien, eso en cuanto a la prevención antes que la represión. Es muy importante destacar en ese ámbito, pues también lo que hoy en día, y bueno, hoy en día, pero eso se ha implementado desde hace unos 10 años atrás, una década atrás, o sea, querido tratar de implementar, sobre todo en Venezuela, lo que es la llamada justicia restaurativa. El ser humano, pues como parte integral, fundamental en este mundo en el cual pues convivimos y nos relacionamos para alcanzar pues nuestros objetivos, muchas veces pues se puede ver involucrado en actos como sujeto activo o pasivo en el área moral, política, social y jurídica de la paz. Cuando yo hablo de sujeto activo y pasivo, recuerden que el sujeto activo es el que acciona, el que agrede, el que ejecuta un acto, en este caso, pues delictivo. Y el pasivo, pues el que recibe esa agresión. Ahora bien, cuando estos actos pues, son contrarios a las normas establecidas por la sociedad, se origina el ilícito, por cuanto existe un choque entre lo que debe ser y lo que no debe hacerse. Eso es el comportamiento pues, antijurídico, esa contradicción entre lo moralmente aceptable, entre lo correcto y entre lo no correcto, ese choque antagónico pues, de posturas. Es así como se establece que los actos ilícitos pues, son aquellos hechos humanos voluntarios que se efectúan con discernimiento, intención y libertad, pero que son contrarios a lo dispuesto por las normas jurídicas, como ya indiqué, y por lo tanto, pues lógicamente son sancionables. Y al ser sancionables, entra el Estado para proteger y regular esas conductas que son ajustadas a derecho a través de los órganos de seguridad del Estado y consecuencialmente con los operadores de justicia, el llamado jus poniendo el derecho punitivo, ¿no?
En consecuencia, si se parte de la base de que el acto ilícito pues le corresponde en este caso netamente al área penal, debe el Estado con su sistema regulador adecuar los hechos a los tipos penales y posteriormente generar inclusive de oficio todas esas herramientas necesarias para asegurar la comparecencia del presunto responsable a los sucesivos actos procesales y a través del debido proceso y la tutela judicial efectiva generar la correspondiente sentencia justa y equitativa. Cuando hablamos de asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales, esas son las llamadas de medidas de coerción personal, que esas pueden ser gravosas o menos gravosas. En el caso de jurisdicción de adolescentes, recuerden, no es jurisdicción especializada, que la medida más gravosa para asegurar comparecencia del adolescente a sucesivos actos procesales es la detención preventiva o la prisión preventiva. Las menos gravosas, pues están las cautelares sustitutivas. En materia de adultos, pues está la privación o la medida cautelar sustitutiva. No tenemos ni detención ni prisión preventiva como formas de asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales. Son instituciones, pues, estas muy propias del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Es así como en muchos países, bueno, pues por la insatisfacción o frustración muchas veces ese sistema de justicia formal o de un interés que resurge, pues para preservar y fortalecer esas prácticas del derecho consuetudinario y las prácticas tradicionales de justicia, pues se han plantado alternativas al delito y a los desórdenes sociales, sobre todo en el marco de justicia penal juvenil. Muchas de estas facultades pues proporcionan a las partes involucradas y a menudo pues también a la comunidad cercana la oportunidad de participar en la resolución de conflictos y de abordar pues sus consecuencias, que no es otra cosa que el clamor de la sociedad porque se haga justicia. Lógicamente que todo sujeto pasivo que está involucrado en un proceso penal quiere o clama justicia, pero ¿con base a qué? A una que sea esa justicia justa y equitativa. Y al clamar pues a esa, la sociedad justicia, el Estado pues se ve en la sociedad de crear políticas públicas que puedan solucionar los conflictos, no solo con la aplicación de la justicia retributiva, que es la aplicación de la sentencia netamente y proporciona al delito cometido, sino creando medios para la resolución de conflictos de manera que el victimario y la víctima puedan quedar totalmente satisfechos con el sistema de administración de justicia. Esto es la llamada justicia restaurativa que existió pues sí en el inicio de los tiempos y que bueno, ha sido pues tratada de desarrollar en diversos países y que muchas veces pues perdimos como que la visión de esa justicia restaurativa con la misma evolución de nuestra sociedad y de nuestros sistemas jurídicos y políticos. En la antigüedad, pues inclusive el delito era definido como ese daño individual y en el Código de Hammurabi, por ejemplo, establecía como sanción delitos contra la propiedad la restitución de lo sustraído. Pues eso es parte de la justicia restaurativa, ¿no? Lógicamente que en esta justicia restaurativa más baja el proceso de internalización del hecho por ambas partes y como al perdón del ofendido, ¿no? También pues parte de este concepto está basado pues en tradiciones de Norteamérica, Canadá, Australia, inclusive Nueva Zelanda, que han venido practicando ciertos modos de justicia restaurativa basados en la reparación del daño y sanación de esas heridas a través de la discusión y de la interacción entre víctimas, infractor y lógicamente comunidad. Ya en el siglo XX, pues en el año 1958, mirando este concepto de justicia desde el punto de vista pues de lo que es la victimología, hay que destacar lo que inclusive pues este filósofo autor Albert Edglas, psicólogo americano, que elaboró pues el concepto de justicia, restitución creativa. Este autor decía que esta restitución es una técnica de rehabilitación para la cual se ayuda al infractor bajo supervisión apropiada a encontrar de alguna manera compensar a las personas que ha dañado. Posteriormente, pues en 1977 aproximadamente, dos artículos muy importantes de Randi y de otros como Neil Christel, de ese filósofo, despertaron pues el interés y el debate sobre la justicia pues restaurativa. En este último se publicó en el Diario de la Criminología británico un artículo en el que afirmaba que el Estado ha robado el conflicto entre los ciudadanos. El conflicto, los problemas sociales son partes inevitables de la vida y por tanto no pueden delegarse en todos los profesionales.
Ese mismo año, otro de los investigadores concernientes a la justicia restaurativa, la justicia en general, como Martin Britt, publicó Nadie vino, justicia penal y necesidades de las víctimas. Él proponía pues que la víctima fuera ayudada por el delincuente o por la comunidad y que el infractor debería reparar a ambos. Esto demostraría o demostraba un poco el respeto a los sentimientos de las víctimas y ofrecía pues a los infractores una posibilidad, por decirlo así, para que no se aislaran aún más de la sociedad, sino que existieran esos procesos de inserción o lo que se llama pues también comúnmente reinserción a la sociedad. Señala pues ese investigador. Luego, pues a medida que se fue observando en agosto del 2002, el Consejo Económico y Social pues, de las Naciones Unidas adoptó una resolución convocando a los Estados miembros que están implementando programas de justicia restaurativa a hacer uso de un conjunto de principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal. Posteriormente, pues en el 2005, la declaración del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y los tratos del delincuente instó a los Estados miembros a reconocer la importancia de desarrollar aún más políticas públicas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que incluyen alternativas a los procesos judiciales. Inclusive el Observatorio Internacional de Justicia Penal Juvenil tiene bastantes libros y contextos que hablan de la justicia restaurativa, ¿no? Los bosquejos de justicia restaurativa pues se constituyen en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente pues involucradas para solventar y mitigar sus consecuencias negativas. También se apoya en algunas instancias en la intención de regresar a la toma de decisiones local y a la construcción como tal de esa comunidad. Estas sistemáticas pues también se estiman como un medio de motivar la expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia y la inclusión, construir lógicamente el respeto por la diversidad y promover pues prácticas comunitarias responsables. Por ello, pues las formas como tal de justicia restaurativa ya establecidas como las nuevas formas ofrecen a las comunidades pues algunas medidas para la resolución de los conflictos e involucran propiamente a los individuos no ajenos al suceso, sino directamente los involucrados o conmovidos por él. En este orden de ideas se observa pues que la participación de la comunidad como tal en el proceso ya no es abstracta, sino es más bien activa, directa, concreta. Estos procesos pues se adoptan particularmente también a situaciones en que las partes participan de manera voluntaria y que cada una de ellas tiene la posibilidad de comprometerse completamente y de manera inequívoca en un proceso de diálogo y negociación sobre el hecho como tal. Por estas razones, pues se puede definir esa justicia restaurativa como la técnica para solucionar problemas que involucra a quién, a la víctima, al defensor, a las redes sociales, a las instituciones sociales y a la comunidad. Los programas de justicia restaurativa pues se fundamentan en el principio del comportamiento delictivo, que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas, hiere a la comunidad. Y cualquier esfuerzo para enmendar las consecuencias del comportamiento delictivo deberá, en la medida de lo posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas y proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente inclusive pues requieren. La justicia restaurativa es un proceso para remediar el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. En consecuencia, pues la participación de las partes es esencial y exalta pues en la construcción de las relaciones y la reconciliación, así como el desarrollo de acuerdos en torno a un resultado deseado por las víctimas y esas personas pues que cometieron el hecho delictivo. Los procesos como tal de justicia restaurativa pueden adaptarse inclusive también a varios contextos culturales y a las necesidades de las comunidades diferentes. A través de ellos o el proceso en sí mismo, a menudo se transforma transforma las relaciones entre la comunidad y el sistema de justicia como un todo.
También ha podido observarse que la justicia restaurativa como una forma de responder a ese comportamiento delictivo, balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo, lógicamente, pues que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual pues no hay siempre un consenso perfecto, lógicamente que no hay un criterio unívoco sobre este punto. Esto se debe pues también a las dificultades pues, para traducir de manera precisa el concepto de diversos países en los cuales pues a menudo se utiliza pues gran variedad de términos, ¿no? Hay muchos términos que se usan para describir el movimiento de justicia restaurativa. Estos incluyen entre otros los de justicia comunitaria, hacer reparaciones, justicia positiva, justicia relacional, justicia reparadora y propiamente justicia. En virtud, pues que cada vez, o que actualmente cada vez que un delito grave ocurre, se abre un nuevo debate en la sociedad acerca de la necesidad de endurecer las penas, como si esto fuera la panacea, que tampoco es la solución. O sea, es necesario que existan más bien esos procesos de internalización y reflexión, ¿no? El castigo al culpable se ha convertido pues en una auténtica obsesión social, inclusive saciando pues esa sed de venganza del Estado y en menor medida de la comunidad. Sin embargo, a pesar del rigorismo de las sanciones, la realidad muestra la alta tasa de reincidencia y escasa contención de los delincuentes ante las penas, incluso ante las más duras, como la pena de muerte, ¿no? Además, las víctimas de los delitos experimentan una frecuente desilusión con el sistema de justicia penal por diversas razones. Esta justicia pues parte de la base de que el delito supone una violación de la norma, la justicia representa al gobierno y castiga al delincuente por el delito y la víctima no es más que un mero testigo en ese momento. Pocas personas pues se preocupan en realidad de si la víctima se siente amparada por el sistema de justicia penal o de si ese castigo es la necesidad fundamental que sufre el delito. Por eso debe existir ese proceso reparador interno, esa justicia restaurativa, el perdón del ofendido, y que ese perdón exista desde lo interno del sujeto pasivo como tal, que lógicamente es difícil. Yo pienso que a nivel cultural, inclusive muchas de las sociedades no están o no estamos preparados para hacer ese perdón a ese sujeto activo y más, bueno, máxime si cometió un hecho delictivo de lo más graves como es cercenarle la vida a otra persona. ¿Hasta qué punto una persona o el sujeto pasivo puede tener ese proceso de perdonar, de reflexionar sobre el hecho y de no sentir rencor por eso que cometió y por eso que le quitó, le quitó de su vida, si era una persona, pues lógicamente importante? Entonces, es cuestión también de educar, es cuestión de internalizar valores, de comportamientos, de empatizar inclusive, y bueno, de saber que nosotros los seres humanos, pues, tenemos pues debilidades y carencias y que sobre esa base, pues deberíamos de tratar, de primero, pues concienciar internamente y posteriormente tratar de que exista ese perdón con la persona que cometió el hecho delictivo. Por eso, pues frente a esa parte como tal de lo que sufre la persona por el delito, surge la justicia restaurativa o reparadora, pues la cual en su dimensión estricta, por llamarlo así, referida al sistema de justicia penal, es definida inclusive por las Naciones Unidas como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, infractor y comunidad. Es tripartito. Una sanación víctima, infractor y comunidad. Define la justicia restaurativa, pues lógicamente como la respuesta y no como un programa con lo que se habla de la filosofía y de unos valores que refuerzan el concepto, sino más bien pues dirigidas a esa sensibilidad, a esa apertura, a esa confianza, a esa esperanza y esos procesos de sanación internos, sobre todo más enfocados pues en la víctima, ¿no?
De allí puede evidenciarse cómo el escenario de la justicia restaurativa pues atiende a esa comunidad, a ese ofensor y a esa víctima. En ese establecimiento de justicia restaurativa es necesario pues también destacar algunos programas y resultados que en general se identifican con este tipo de justicia y que pues también derivaron o fueron los originarios para dar paso a la justicia restaurativa, como son la mediación entre víctima y delincuente, las reuniones de restauración, los círculos pues, de asistencia, la asistencia a la víctima, la asistencia inclusive a los delincuentes, la restitución, los servicios a la comunidad. ¿Cuál sería entonces la importancia y utilidad? La justicia es parte del proceso de curación de las víctimas en general. Es algo que ayuda a las personas para que sufren o que han sufrido un trauma, experimentar pues lo que es un delito en su proceso de sanación. Por eso es importante que los facilitadores de justicia restaurativa conozcan la dinámica del trauma, o sea, ingresen, existan esos procesos empáticos y se pongan en el lugar de las personas involucradas. Realmente, pues una de las reacciones de la víctima frente al trauma son los sentimientos pues de venganza y una necesidad real de que se haga justicia. La justicia pues es importante cuando hablamos de trauma y curación, ayuda a aliviar pues lógicamente los sentimientos negativos y fomentar una puerta abierta al proceso de curación del trauma. Ese proceso de curación del trauma, si nos vamos a lo que es el ámbito a nivel neurológico, pues lógicamente es necesaria para nosotros los seres humanos. Se ha comprobado muchas veces que esos procesos de trauma o rencores o sentimientos negativos, el cuerpo la mayoría de las veces los somatiza. Por eso, o sea, más que digo yo que sí existen esos procesos para el delincuente o el sujeto pasivo, es necesario para el ser humano que está viviendo ese luto, por decirlo así, para que no exista en su condición mental, física, de salud, pues todo un tipo de trastornos que el cuerpo los va a somatizar como producto de esa sed de venganza o de esos pensamientos negativos que pueda tener. Entonces, es un proceso complejo y lógicamente, o sea, también delicado, ¿no? Y complejo en el momento de que se pueda tratar a una víctima y que pueda tener esos procesos de sanación interna y que exista el perdón del ofendido. Las necesidades de la víctima, pues a veces o no pueden verse satisfechas durante el proceso penal, por lo que pues se hacen también revictimizadas y en muchas ocasiones vuelven a ser traumadas. Estas necesidades van más allá pues del castigo, necesitan recuperar el sentimiento de seguridad, respuestas reales a sus dudas, de la justicia como tal, contar su historia, empoderar y sentir que son respetadas. Esto se consigue pues de una manera más eficaz con este tipo de estudios, a través de las investigaciones que se han realizado, que existan esos procesos restaurativos, pues reducen el miedo en la víctima, aumenta su satisfacción con la justicia, promueve una mayor comprensión del porqué del delito y disminuye el trauma y el estrés. Los infractores, pues lógicamente son castigados durante el proceso penal, pero pocas veces asumen el daño, que esto también es muy importante. Muchas veces los infractores están, si cometí un hecho delictivo, me van a colocar una pena, una sanción, pero hasta ahí. Pero no asumen efectivamente cuál fue el daño y que se ponga en el lugar de la víctima, que haya esos procesos empáticos y internalización del hecho delictivo, cosa que en la justicia restaurativa pues se trata de buscar y de conseguir, ¿no? De lograr. En eso, pues, en cuanto a nivel general, lo que es la justicia restaurativa. En materia juvenil o justicia juvenil, pues, nació ese nuevo pensamiento también, que abre paso, pues, ante la justicia retributiva, lo que es, o la justicia tradicional, un concepto renovador, pues, que atiende a las causas y efectos del fenómeno del delito, tanto de la víctima como del culpable, en el contexto de una solución comunitaria basada pues en las responsabilidades personales. Se trata de una justicia restaurativa o reparadora
el patrón que se pudiera estimar está más apropiado para el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se podría adoptar el tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores, que serían pues las tres dimensiones: la responsabilidad del autor, la restauración de la víctima y la reintegración o reinserción del infractor a la comunidad. Debemos añadir, lógicamente, la intervención necesaria de la familia. La información que tenemos, pues, o que se tiene desde diferentes ámbitos, corrobora el papel fundamental en esa interacción familiar que es necesaria, pues, para que existan esos procesos, inclusive de reflexión, ¿no? La individualización del tratamiento es uno de los ejes fundamentales. Todo ello tiene un valor, pues lógicamente fundamental, no solo en el sentido de personalizar el tratamiento, sino también que sea reconocido el tipo de tratamiento individual, pues para cada contexto, situación particular, ¿no? Además, pues la individualización de la intervención supone ajustar ese tratamiento a las necesidades, inclusive a los factores de riesgo y protección que presenta pues cada adolescente infractor. Hasta ahora pues se ha venido desarrollando tratamientos de manera global. Sin embargo, pues a medida que avanza pues la sociedad, pues también se han implementado esos procesos de tratamiento netamente individuales. Bueno, ya pues se me está agotando el tiempo. Ya con esto pues prácticamente concluimos lo que es la unidad curricular. Es necesario y quiero concluir que, si bien es cierto, pues la implementación de la justicia restaurativa en Venezuela podría lograr avances para evitar la reincidencia del adolescente en nuevos hechos delictivos, soy de las que opinan que se debe prevenir antes que reprimir, y esto solo se logra en primer lugar a través de la familia, luego de los educadores y posteriormente cada uno de nosotros como ciudadanos, pues aportando elementos de conciencia a cada niño, niña, adolescente, que pueda pues estar a nuestro alrededor, sembrándole esas semillas de integridad, lealtad, honestidad, amor y responsabilidad en cada uno de sus actos, para así pues educar a un adolescente en conflicto, que pudiera estar en conflicto con la ley penal, y evitar a un adulto en situación de criminalidad. Igualmente, pues partiendo de todos esos estudios y del mío propio, considero pues que debe establecerse el derecho emocional, inclusive en estos ámbitos, el cual pues ese derecho emocional lo creé como constructo epistémico jurídico y lo defino pues como la forma necesaria de regulación de comportamientos en todas las sociedades, dirigida al ser humano, pues para que transite por el buen camino hacia lo correcto, lo loable, lo permitido, lo respetado y lo armónicamente deseado, que comporte así la consideración de las reacciones fisiológicas producidas por las emociones en el momento de tomar decisiones, que deben estar fundamentadas pues en los pilares de la justicia y de la equidad. Eso es lo que hablaba inclusive más arriba en cuanto a esos procesos empáticos, no solamente del ofendido, sino de la víctima, que haya una interacción y que haya esos procesos de reflexión interna de cada persona, atendiendo a esas reacciones fisiológicas que el organismo produce de acuerdo a determinado acto, en este caso a actos penales, donde pues están involucradas un sujeto activo y un sujeto pasivo. El derecho emocional, viendo lo llama desde un punto de vista jurídico, una conceptualización más jurídica, puede decirse que es el conjunto de reglas justas y equitativas dirigidas pues a analizar y proteger el comportamiento emotivo de los seres humanos involucrados en situaciones controvertidas, con el objeto de resolverlas en aras de la obtención del equilibrio que debe existir entre el bien común y el bien individual. Y bueno, pues toda esta teoría, pues efectivamente, como parte de mi construcción epistémica jurídica, pues tiene base en las actuaciones de Daniel Goleman en su inteligencia emocional, de Vizquerra en la parte de educación emocional a niños, niñas y adolescentes, y lógicamente todos estos estudios de médicos neurólogos que han estudiado pues lo que es el cerebro y el sistema nervioso como forma necesaria de verificar el comportamiento y las conductas del ser humano.
Bueno, así las cosas, los espero ver en las próximas oportunidades, aunque ya como indiqué, con esto terminamos el programa académico en cuanto a la unidad curricular proyecto de investigación. No obstante, pues estoy presta en el aula virtual y vía telefónica por WhatsApp ante cualquier inquietud o sugerencia con la tercera y última actividad, que es el artículo académico que ustedes deben presentar para la revista Reddit de la universidad y bueno, para cumplir con el plan de evaluación establecido. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias por estar en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.